Tenía 67 años y era $55 millones más rico, tras vender la empresa que había pasado mi vida construyendo. Mi familia nunca había estado más orgullosa, o al menos eso decían. En la fiesta que ofrecí en mi casa para celebrar, un hogar lleno de los fantasmas de una época más feliz, mi nuera Valeria deslizó algo en mi copa de vino, pensando que no me había dado cuenta. Se equivocaba. Sonreí, y en el alegre caos del brindis, intercambié la copa de su padre con la mía y observé cómo se desplomaba apenas unos momentos después. Pensaron que fue un trágico accidente. No tenían idea de que era una audición y acababan de conseguir el papel. Antes de continuar con esta historia, déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si alguna vez has tenido que luchar por tu propia dignidad contra personas que se suponía que debían amarte, presiona el botón de me gusta y suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Las copas de cristal repicaban con un sonido tan puro que parecía una mentira. Desde mi lugar cerca de las puertas del jardín, observaba el corazón de la fiesta, una constelación giratoria de trajes caros y vestidos de seda. Esta era mi casa, mi victoria. Pero me sentía como un invitado. El aire, denso con el aroma de la carne asada y una docena de perfumes compitiendo entre sí, era sofocante. Durante 40 años, esta casa había olido al lustramuebles de limón de mi esposa Elena y al aserrín de mis botas. Ahora olía a dinero. Mi dinero. Mi hijo Julián sostenía la atención de todos cerca de la chimenea, con la mano descansando sobre la repisa de mármol que yo mismo había instalado un fin de semana agotador en el 98. Estaba volviendo a contar la historia de la negociación final para la venta de Logística Castillo, solo que en su versión, él era el héroe que había desafiado a los buitres financieros. Le dejé quedarse con la historia. Un hombre que necesita pedir prestada la gloria, tiene una deuda que ninguna cantidad de dinero puede pagar. Su esposa, Valeria, se deslizaba por la habitación como un tiburón en un vestido color zafiro. Su sonrisa nunca flaqueaba, pero sus ojos eran agudos, escaneando y evaluando constantemente. Tocaba el brazo de un inversionista aquí, se reía del mal chiste de un director ejecutivo allá. Estaba construyendo algo, una red, una fortaleza. Había visto esa mirada antes en los rostros de personas que ven cada relación como una transacción, cada acto de amabilidad como un pago inicial. Vendí la empresa porque estaba cansado. Cansado de las llamadas a las 4 de la mañana, las disputas sindicales, los márgenes de ganancia mínimos. Después de que Elena falleció hace 3 años, la lucha se había ido de mí. El negocio era solo una máquina que mantenía funcionando por costumbre. Los $55 millones no eran para mí, eran para ellos. Un último gran gesto, una oportunidad para arreglar la distancia que había crecido entre nosotros desde que su madre se fue. Una distancia pavimentada con las malas inversiones de Julián y el hambre insaciable de Valeria, por una vida que sentía que se le debía. Pensé que el dinero podría ser un puente. Fui un tonto, un anciano que todavía creía que se podían construir cosas con efectivo en lugar de carácter. Necesitaba un trago de verdad, no ese champán de celebración que sabía a decepción carbonatada. Mi mejor whisky, una malta única de 25 años, estaba en el estudio. Me excusé de una conversación sobre paraísos fiscales y me dirigí por el pasillo. La puerta de la pequeña biblioteca estaba entreabierta y las luces atenuadas. Escuché sus voces antes de verlos, susurros agudos y tensos. Primero la de Valeria. Esta es nuestra única oportunidad, Julián. Se nos acaba el tiempo y las opciones. Después de esta noche, todo cambia. Lo sé, lo sé. La voz de Julián era fina, tensa. Pero, ¿y si dice que no? ¿Y si pone todo en algún fideicomiso para los nietos? No lo hará. La voz de Valeria era fría, segura. No después de lo que el plan de mi padre le hará. Estará tan confundido, tan vulnerable. Te rogará que tomes el control. Solo interpreta tu papel. Sé el hijo devoto.
Congelé mi mano en el pomo de la puerta del estudio. No era solo avaricia, era un plan, un ataque coordinado. Mi propio hijo conspirando para romperme, para hacerme dócil y así poder poner sus manos en el dinero. El calor que había sentido por el whisky que estaba a punto de servirme se convirtió en hielo en mis venas. Retrocedí de la puerta de la biblioteca. Mi corazón era un tambor lento y pesado contra mis costillas. No sentía rabia. Sentía una claridad asombrosa y aterradora. El tipo de claridad que un hombre siente justo antes de un accidente automovilístico. Regresé a la fiesta siendo un hombre diferente. Las sonrisas ahora parecían máscaras. La charla amistosa sonaba como amenazas codificadas. Vi a Valeria al otro lado de la habitación observándome. Sostenía un bolso de mano pequeño y elegante. Tomé mi posición cerca de la cabecera de la mesa del comedor, donde se haría el brindis, justo al lado de su padre, don Vicente. Era un hombre grande, de rostro colorado y ruidoso, ya en su tercera copa de mi mejor vino tinto. Me dio una palmada en la espalda. «Héctor, amigo mío, lo lograste. Sabía que tenías agallas». Olía a vino y a autosatisfacción. Entonces llegó el momento del brindis. Se rellenaron las copas. Un mesero colocó una copa fresca y llena de vino blanco frente a mí. Valeria se movía entre la multitud con la gracia de una bailarina. Al pasar por la mesa, se detuvo para enderezar una servilleta cerca de mi copa. Su bolso estaba abierto. Observé su mano, un borrón de movimiento practicado. Un pequeño trozo de papel doblado, un golpe rápido, y un fino polvo blanco desapareció en mi vino. Se disolvió al instante. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. No había miedo en ellos, solo triunfo. La habitación comenzó a callarse. Julián se dirigía a la chimenea para comenzar el discurso. Todos lo miraban a él, todos excepto yo. Yo estaba mirando a don Vicente. Tosí con un sonido seco y rasposo y me llevé la mano al pecho. «Vicente», cadé, tambaleándome ligeramente. «¡Agua!». Él giró su rostro, una máscara de leve molestia. «¿Estás bien, Héctor?». Estaba más preocupado porque su brindis se retrasara que por mi salud. Al girarse para hacer señas a un mesero, su brazo rozó su propia copa. Se tambaleó. Mi mano salió disparada, estabilizándola. «Cuidado ahí», dije. En ese único movimiento fluido, mientras su atención estaba desviada, mi mano derecha, que sostenía mi propia copa, intercambió lugares con la suya. Tomó menos de un segundo. Toda una vida trabajando con mis manos, conociendo ángulos y distracciones. Valió la pena en ese momento silencioso y crítico. Él se volvió, sin sospechar nada. «Gracias», gruñó. Julián levantó su copa. «Por mi padre, Héctor Castillo», comenzó, su voz resonando con falsa emoción. Un hombre de visión, de determinación, y un hombre que ha asegurado el futuro de nuestra familia. «Por papá, resonó en la habitación. Levanté mi copa. La copa de Vicente a mis labios, pero no bebí. Observé por encima del borde cómo Vicente, radiante de orgullo por la exitosa maniobra de su hija, tomaba un trago profundo y satisfactorio de su vino. Valeria me observaba. Su sonrisa era una hoja de afeitar. Tomó unos 2 minutos. Vicente estaba en medio de una historia ruidosa y presuntuosa, cuando sus palabras comenzaron a arrastrarse. Hizo una pausa, con una mirada confusa en su rostro. Se llevó una mano a la frente, luego al pecho. Su rostro, ya rubicundo, se tornó de un tono gris pálido alarmante. «¿Yo? ¿No me siento?», tartamudeó, con los ojos muy abiertos por un terror que no era para nada actuado. Jadeó con un sonido húmedo y estertóreo y luego colapsó, su gran cuerpo golpeando la alfombra persa con un ruido sordo y repugnante. La habitación estalló. La gente gritaba. A una mujer se le cayó la copa, que se hizo añicos en el suelo. Julián corrió hacia adelante. Pero yo no los miraba a ellos. Estaba mirando a Valeria. Su rostro era un lienzo de puro shock. Sus ojos iban de la forma inmóvil de su padre en el suelo, no con preocupación, sino hacia mí, parado allí perfectamente bien.
Su boca se abrió y salió un único sonido estrangulado. Y en sus ojos lo vi todo: la furia, la confusión, el horror naciente de que el hombre equivocado acababa de caer. La trampa se había activado, pero la presa acababa de cambiar lugares con el cazador. El caos de los siguientes minutos fue un borrón de sonidos agudos y desconectados. El grito de una mujer, el crujido de vidrios rotos bajo el zapato de alguien, la voz de Julián tensa con una autoridad llena de pánico que no había escuchado desde que era un adolescente, y chocó mi coche. Los paramédicos llegaron con una calma profesional que se sentía ajena en la habitación sobrecalentada. Se movían con una eficiencia que hacía que los invitados de la fiesta parecieran estatuas torpes e inútiles. Los vi trabajar sobre Vicente. Sus voces eran un murmullo bajo y constante de términos médicos. Signos vitales. Arritmia. Consígueme una vía. Vi a Valeria inclinarse sobre ellos, su rostro una máscara de preocupación frenética, una actuación tan impecable que casi la admiré. Me señalaba a mí, sus palabras eran un torrente. Estaba justo a su lado, mi suegro. Ha estado tan confundido desde que murió su esposa. Quizás le dio la pastilla equivocada. Ella ya estaba escribiendo la historia, tendiendo las bases de la mentira allí mismo en la alfombra persa junto al cuerpo inconsciente de su padre. Dejé que me guiaran a una silla. Dejé que alguien pusiera un vaso de agua en mi mano. Interpreté el papel en el que me habían encasillado. El anciano frágil y conmocionado. Un paso detrás de la acción, una carga. Fue el trabajo de actuación más difícil de mi vida y el más importante. La sala de espera del hospital era un purgatorio estéril de color beige. Las luces fluorescentes zumbaban con un ruido indiferente y el aire olía a antiséptico y café viejo. Julián caminaba de un lado a otro sobre el linóleo desgastado, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado, desordenándolo de una manera que parecía artísticamente angustiada. Valeria estaba sentada perfectamente quieta, con su teléfono en la mano, no navegando, sino sosteniéndolo como un arma en modo de espera. Estaba enviando mensajes de texto, sus pulgares moviéndose con una precisión furiosa y silenciosa. No estaba coordinando la atención médica, estaba gestionando una crisis de relaciones públicas. Las horas se arrastraron. Finalmente, un médico con ojos cansados y la postura agotada de un hombre que da malas noticias para ganarse la vida, atravesó las puertas dobles. El señor Vicente está estable, anunció, y una ola de alivio actuado bañó a Julián y a Valeria. Tuvo un evento cardíaco agudo, una arritmia. Su electrocardiograma todavía muestra algunas irregularidades. Miró su historial. Sus análisis de sangre son inusuales. Los niveles de su betabloqueante recetado, metoprolol, son peligrosamente altos. Es como si hubiera tomado 3 o 4 veces su dosis diaria de una sola vez. Valeria jadeó con un sonido de horror perfectamente entonado. Se llevó una mano a la boca y se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos por una realización fingida y naciente. «Dios mío», susurró con la voz temblando lo justo. «Héctor, papá, tú a veces ayudas a Vicente con sus pastillas de la mañana cuando se queda a dormir, ¿verdad? Se las dejas listas en el mostrador. Fue un golpe maestro de crueldad, una acusación envuelta en una manta de preocupación amorosa. No estaba haciendo una pregunta, estaba plantando una bandera». La mirada del médico se dirigió a mí, una nueva sospecha profesional endureciendo sus rasgos. Julián dejó de caminar y me miró fijamente. Su rostro era un desastre de confusión y horror naciente. Me miré las manos, dejándolas temblar solo un poco. Dejé que mi voz saliera débil, fragmentada. «No lo sé», dije, mirándolos con lo que esperaba que pasara por una impotencia desconcertada. Podría haberlo hecho. A veces le saco su pastillero. Todo ha sido tan borroso desde que Elena falleció. Dejé que mi voz se quebrara al pronunciar el nombre de mi esposa. No fue difícil. El dolor era real. Solo lo estaba usando como camuflaje.
El médico me dio una mirada de lástima profesional. Está bien, señor Castillo. Los errores ocurren. Pero la semilla estaba plantada. La narrativa estaba establecida. Héctor Castillo, el viudo afligido, confundido y poco confiable. Un hombre al que no se le podía confiar algo tan simple como un pastillero. Nos permitieron ver a Vicente durante unos minutos. Estaba pálido contra las sábanas blancas del hospital, conectado a una sinfonía de máquinas que pitaban. Estaba despierto pero aturdido. No recordaba lo que había sucedido. Eso fue una misericordia y una ventaja estratégica. En el silencioso viaje de regreso a mi casa, la tensión en el coche era lo suficientemente densa como para respirarse. Finalmente, Julián la rompió, su voz cargada de una sinceridad manufacturada. «Papá», dijo, mirándome por el espejo retrovisor, «Valeria y yo estamos preocupados por ti». No respondí. Solo me quedé mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. «Estás completamente solo en esa casa tan grande», continuó con las líneas que le daba la mujer silenciosa en el asiento del pasajero. «Después de lo que pasó esta noche, tal vez Valeria y yo deberíamos quedarnos contigo por un tiempo, solo por unas semanas, para asegurarnos de que estés bien, para ayudar». Era el movimiento que había estado esperando. El caballo de Troya que pensaban que yo recibiría con los brazos abiertos, desesperado por la compañía, por su cuidado. La trampa se estaba cerrando, pero eran ellos los que caminaban hacia ella. Dejé escapar un suspiro largo y cansado. Yo no quiero ser una carga. Dije las palabras que sabían a ceniza en mi boca. Valeria finalmente giró su rostro, un retrato perfecto de compasión. Colocó su mano fría sobre mi brazo. El toque se sentía menos como consuelo y más como un reclamo de propiedad. «No eres una carga, Héctor», dijo con su voz como seda. «Eres familia. Es lo menos que podemos hacer». Asentí lentamente, dejando que mis hombros se cayeran en derrota. «Está bien», susurré. «Si creen que es lo mejor». Cuando entramos en mi camino de entrada, vi la satisfacción en sus ojos, la rápida mirada triunfante que compartió con Julián. Pensaron que habían ganado. Pensaron que el anciano se había rendido, que las llaves del reino estaban finalmente a su alcance. Se mudaron al día siguiente con 6 maletas y una agenda que creían invisible. No tenían idea de que mi propia agenda se había puesto en marcha hacía mucho tiempo, y que el verdadero juego, el que se jugaba con abogados, libros de contabilidad y la fría y dura verdad de las cámaras ocultas, estaba a punto de comenzar. Pensaron que se estaban apoderando de mi casa. Estaban a punto de descubrir que acababan de registrarse en una prisión de su propia creación. La ocupación fue rápida. Me desperté la primera mañana en una casa que ya no era mía. El paisaje tranquilo y predecible de mi vida había sido rediseñado de la noche a la mañana. Mi sillón de cuero favorito, el que tenía la mancha desgastada en el brazo izquierdo donde había apoyado el codo durante 20 años, había sido movido. Ya no estaba orientado hacia la chimenea, sino empujado contra la pared lejana, degradado al estado de asiento extra. En su lugar había un sofá gris elegante e incómodo, que debieron haber traído con ellos. ¿No abre esto mucho más la habitación?, dijo Valeria, pasando bruscamente a mi lado con 2 tazas de lo que olía a vegetales al vapor. No esperó una respuesta. No era una pregunta. Era una declaración. En la repisa de la chimenea, la gran fotografía enmarcada de Elena y yo, tomada en nuestro 35º aniversario, había desaparecido. La encontré relegada a una pequeña mesa auxiliar en la esquina, parcialmente oscurecida por una pila de revistas de diseño de interiores. En su lugar, había una sola orquídea blanca estéril en un jarrón de vidrio. «Menos desorden», explicó Valeria más tarde con una sonrisa brillante y vacía. «Crea un punto focal más limpio». Estaba curando mis recuerdos, editando mi vida a algo que encajara con su estética. La invasión continuó en la cocina. Fui a preparar mi desayuno habitual: 2 huevos fritos con un poco de tocino.
Valeria me interceptó en el refrigerador. «No, Héctor, eso no», dijo con la voz goteando el tipo de dulce preocupación que se siente como una amenaza. Me quitó el cartón de huevos de la mano. «Demasiado colesterol. Te preparé avena integral con semillas de lino. Es mucho mejor para tu corazón». Antes de que pudiera protestar, estaba tirando mi tocino, mis huevos y mi mantequilla a la basura. La mayor parte de esto estaba vencido de todos modos. Anunció a la habitación. «Es bueno que estemos aquí para vigilar las cosas». Mis llamadas telefónicas se convirtieron en su propiedad. El viejo teléfono fijo, que mantenía principalmente para mis amigos del club de pesca, sonaba y ella lo contestaba antes de que yo pudiera moverme. «Lo siento mucho, él está descansando en este momento», arrullaba en el auricular. «Me aseguraré de decirle que llamaste». Nunca lo hizo. Mi viejo amigo Guillermo llamó 3 veces esa primera semana. No me enteré hasta que condujo hasta aquí, preocupado, solo para ser recibido en la puerta por Valeria, quien explicó con esa misma voz de seda que yo me abrumaba fácilmente estos días y que estaban manejando mi calendario social para asegurarse de que descansara lo suficiente. Fue un aislamiento lento y metódico, todo hecho bajo el pretexto del cuidado. Julián era su cómplice voluntario. La veía reorganizar mi vida. Su rostro era una mezcla de culpa y alivio. Era un hombre que nunca había querido estar a cargo, y estaba agradecido de que su esposa estuviera tan dispuesta a tomar el volante, incluso si eso significaba atropellar a su propio padre. Luego vino el papeleo. Comenzó al tercer día. Valeria me encontró en la terraza leyendo el periódico de la mañana. Se acercó con una sonrisa y un portapapeles. «Héctor, solo una pequeña cosa para hacernos la vida más fácil», dijo, con voz alegre. «Esto es solo una autorización de reenvío de correo. Permite que la oficina de correos envíe tus facturas importantes directamente a mi apartado postal. De esa manera puedo encargarme de pagarlas por ti, y no tendrás que preocuparte por nada». Miré el formulario. Parecía bastante simple, pero era una transferencia de control, una pequeña rendición. Entrecerré los ojos ante la letra pequeña. «Oh, vaya», dije, tocando mis bolsillos. «Parece que he extraviado mis anteojos de lectura. No están en mi camisa. Era una mentira, por supuesto. Estaban en mi chaqueta, colgados en el armario. Tendré que buscarlos más tarde». Ella lo aceptó con una sonrisa tensa. «Por supuesto. Avísame cuando los encuentres». 2 días después, Julián se me acercó. Había sido entrenado. Podía verlo en la forma en que sostenía los hombros, en la forma en que evitaba mis ojos. «Papá», dijo, sosteniendo un documento diferente. Valeria y yo estábamos pensando, esto es solo un poder notarial limitado. «Mira», señaló, «es solo para administrar tus servicios públicos y pagar tus impuestos a la propiedad en línea. Haría las cosas mucho más fáciles para nosotros mientras ayudamos. No tendrías que lidiar con nada de eso». Tomé el papel y lo sostuve en mis manos. El peso de aquello era inmenso. Este era un paso más grande, una rendición mayor. Dejé que mi mirada se desviara hacia la foto de Elena en la mesa auxiliar. «¿Sabes, hijo?», dije con la voz suave, con un dolor que era tanto real como un escudo útil. «Tu madre, ella siempre hacía que Andrés revisara cualquier cosa que tuviera una línea de firma. Siempre», ella decía. «Héctor, nuestras manos son para construir. Deja que los abogados manejen el papel. Es solo un hábito, supongo». Lo miré de nuevo. «Déjame enviar una copia a Andrés primero, solo para estar seguro, por Elena». No podía discutir con eso. Discutir sería faltarle el respeto a la memoria de su madre, una línea que ni siquiera él estaba dispuesto a cruzar frente a mí. «Claro, papá», dijo. Su alivio era palpable. «Lo que te haga sentir cómodo». Podía ver la frustración hirviendo detrás de la fachada tranquila de Valeria. Su línea de tiempo estaba siendo interrumpida. Su sonrisa era un poco más tensa cada día. El anciano estaba resultando más terco de lo que había anticipado. La escuchaba por teléfono con su madre, su voz un siseo bajo y frustrado.
Está arrastrando los pies. Todo es un proceso con él, tan sentimental. Continué con mi actuación. El hombre ligeramente olvidadizo, ligeramente frágil, apoyándose en el recuerdo de su esposa. Cada vez que presentaba un nuevo formulario, una autorización médica, una autorización de cuenta bancaria, yo tenía una nueva excusa. Mi mano está demasiado rígida para firmar hoy. Andrés está de vacaciones esta semana. Necesito encontrar los archivos viejos para comparar. Cada retraso era una pequeña victoria, un acto silencioso de desafío. Pensaban que me estaban manejando, pero yo los estaba manejando a ellos, dejándoles revelar sus intenciones, su impaciencia, su codicia. Y todo el tiempo las cámaras en las paredes, los pequeños ojos invisibles, estaban grabando cada firma que intentaban forzar, cada mentira que decían, construyendo un registro de su cuidado, que se vería muy diferente en un tribunal de justicia. Una noche, escuché a Valeria hablando con Julián en el pasillo, con la voz demasiado baja para que yo la escuchara, pero lo suficientemente fuerte para captarla. Está siendo difícil deliberadamente, sisió. Si no firma, Julián, tendremos que encontrar otra forma de demostrar que necesita nuestra ayuda. La amenaza flotaba en el aire, una promesa del próximo frente en su guerra silenciosa. Y supe con una certeza fría que el juego estaba a punto de escalar. El jueves por la mañana, Valeria estaba en plena forma, una sinfonía de cuidado performativo. Me había preparado la ropa, un par de pantalones caqui con pliegues que no había usado en una década, y una camisa polo del color de una piscina desteñida. «Para tu cita con el médico, Héctor», anunció, colocando mi pastillero junto a las llaves de mi auto en la mesa del recibidor. «No olvides pedirles que te den una copia impresa de tus signos vitales. Es importante que tengamos una referencia base». Ella quería un rastro de papel de mi declive. Sonreí con mi sonrisa cansada y obediente, y le dije que era una buena idea. No conduje hasta el consultorio de mi médico. Conduje hasta el centro, a un edificio de gran altura de vidrio y acero, donde el aire mismo parecía tener una mayor calidad. Las oficinas legales del bufete de abogados y asociados estaban en el piso 34, un mundo tranquilo de madera oscura, cuero viejo y el olor silencioso y tranquilizador de la confianza. Andrés no era solo mi abogado. Era un amigo que conocía desde que ambos éramos jóvenes tratando de hacernos un nombre en una ciudad que no regalaba nada. Se puso de pie cuando entré, su apretón de manos firme, sus ojos sin perder detalle. «¿Cómo va la ocupación, Héctor?», preguntó, omitiendo cualquier charla trivial. «Está redecorando», dije, hundiéndome en el cuero familiar de la silla del cliente. Y ella piensa que mis anteojos de lectura están en unas vacaciones extendidas. Una fina sonrisa tocó sus labios. «Déjala que siga buscando». Se volvió hacia el monitor grande en su escritorio e hizo clic con el mouse. «Revisé las imágenes que subiste esta mañana de la fiesta». La pantalla cobró vida. Era una transmisión de video de alta definición de una cámara que había instalado hace 2 meses, perfectamente disfrazada como un detector de humo sobre la mesa del comedor. El ángulo era perfecto. Observé la escena desarrollarse nuevamente, esta vez con una claridad digital fría. Valeria, el bolso de mano, el pequeño papel doblado, el golpe rápido y casi invisible del polvo en mi copa de vino. «Toma Clara», dijo Andrés, su voz un zumbido bajo y satisfecho. «El reconocimiento facial es positivo. La marca de tiempo está incrustada. La tenemos, Héctor. La tenemos acorralada». Dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Entonces, ¿por qué estamos esperando?», pregunté. «¿Por qué no mostrar esto a la policía y terminar con todo?». Andrés giró en su silla para mirarme. Su expresión era seria. «Porque esto nunca se trató solo del envenenamiento. Eso fue un acto de desesperación. Nuestro objetivo es mayor». La dejamos continuar. La dejamos creer que eres débil. Dejamos que intente que firmes papeles. Dejamos que intente que te declaren incompetente. Cada movimiento que hace ahora, Héctor, lo hace dentro de una jaula que no puede ver.
Cuando esto termine, el fiscal de distrito no verá un acto imprudente en una fiesta. Verá un patrón claro y documentado de conspiración, fraude y abuso de ancianos. No solo estamos atrapando a una criminal, amigo mío. Estamos desmantelando una máquina. Miré la pantalla, la imagen congelada de mi nuera en el acto de tratar de destruirme, y finalmente entendí. Mi paciencia no era debilidad, era un arma. Cada día que soportaba su condescendencia, cada formulario que me negaba a firmar, cada observación silenciosa que hacía era otro barrote en la jaula. La venta de la empresa fue el cebo perfecto. Dije más para mí mismo que para él. 55 millones de dólares. Estuvo de acuerdo Andrés, con un brillo en los ojos. Hace que la gente sea muy descuidada. Se concentran tanto en el premio que dejan de buscar la trampa. Tenía razón. El trabajo de mi vida, la empresa en la que había vertido mi sangre y sudor, tenía un último trabajo que hacer. Iba a comprarme justicia. Andrés se levantó y caminó hacia la ventana mirando la ciudad abajo. «Vete a casa, Héctor», dijo. «Sigue interpretando el papel. Sé el viudo afligido. Sé el anciano confundido. Deja que piensen que están ganando. Su confianza los hará descuidados. Y estaremos allí para atrapar cada error». Salí de su oficina sintiendo un tipo de calma que no había sentido en años. La ciudad afuera ya no parecía tan amenazante. Solo parecía un tablero de ajedrez muy grande y complicado. Y por primera vez, sentí que no era solo un peón. Yo era quien decidía el siguiente movimiento. La frustración de Valeria era un calor bajo y latente en la casa. Mis negativas educadas, mis anteojos extraviados, mi insistencia en esperar la aprobación de Andrés, eran arena en los engranajes de su máquina bien aceitada. Después de una semana de esto, decidió que era hora de traer a un profesional. «Héctor, querido», anunció una mañana en la mesa del desayuno, con voz brillante y frágil. «He arreglado que una mujer maravillosa venga a charlar contigo esta tarde. Una gerente de atención geriátrica. Ella solo ayuda a familias como la nuestra a crear una hoja de ruta para el futuro, para comprender mejor tus necesidades». Julián, parado detrás de ella, asintió con la cabeza, con los ojos fijos en su taza de café. No estaban preguntando, estaban informando. Esto no era una charla, era una emboscada, pero era una emboscada para la que me había estado preparando. Andrés me había advertido que este sería su próximo movimiento. «Intentará que un tercero te declare incompetente, Héctor», había dicho. «Le da ventaja. La hace parecer la responsable». Me había guiado a través de las preguntas probables, los desencadenantes psicológicos, los detalles financieros específicos que usan para hacer tropezar a la gente. La señora Pineda llegó a las 2 en punto. Era una mujer profesional y pulcra de unos 50 años, con ojos amables pero perceptivos. Valeria la hizo pasar a la sala de estar, revoloteando como un buitre disfrazado de colibrí. «Tiene días buenos y días malos», le susurró Valeria, lo suficientemente alto para que yo la escuchara. «El dolor, ya sabes, viene en oleadas». Interpreté mi papel. Parecía un poco lento, un poco campechano. La señora Pineda comenzó con preguntas simples. La fecha, el presidente, el nombre de la ciudad en la que estábamos. Respondí correctamente, pero con una ligera vacilación, como si sacara la información de un estante polvoriento. Luego pasó a las finanzas. «Señor Castillo, ¿maneja sus propias cuentas bancarias?» «Mayormente», dije con un gesto de la mano. Aunque Valeria aquí ha sido muy servicial desde que ella y Julián llegaron. Valeria se pavoneó. «A veces se olvida de pagar las facturas, así que hemos estado ayudando». «Ya veo», dijo la señora Pineda tomando nota. Luego se volvió hacia mí. «¿Puede decirme aproximadamente cuál es la tasa de interés de un bono del Tesoro estándar a 10 años en este momento?» La sonrisa de Valeria vaciló. Era una pregunta técnica específica, el tipo de pregunta con la que un anciano confundido tropezaría. Miré al techo por un momento, como si pensara. «Bueno», dije lentamente. «Al cierre de ayer,
rondaba el 4.12%. Ha sido volátil. Moví una parte de la antigua cartera de inversiones de Elena a una serie de certificados de depósito a corto plazo el mes pasado para protegerme contra eso. El rendimiento es menor, pero el capital está protegido. Andrés, mi abogado, estuvo de acuerdo en que era el curso de acción más prudente. La habitación se quedó en silencio. La pluma de la señora Pineda dejó de moverse. Miró de mi cara a la de Valeria, cuya sonrisa se había congelado. La evaluación continuó durante otros 30 minutos, pero la batalla ya había terminado. Respondí cada pregunta con la misma precisión tranquila y detallada. Recordé la fecha exacta de mi último pago de impuestos a la propiedad. Expliqué la estructura de copagos de mi plan de seguro médico para jubilados e incluso nombré al plomero que había arreglado una tubería con fugas en 2018. Finalmente, la señora Pineda cerró su cuaderno. Se volvió hacia Valeria, su expresión profesional inquebrantable. «Señora Castillo», dijo con voz clara y firme. «Su suegro es una de las personas cognitivamente más sanas y financieramente astutas que he tenido el placer de evaluar. Mi informe indicará inequívocamente que es totalmente competente para manejar todos sus propios asuntos». «Maravilloso», chilló Valeria con un sonido agudo y fino. «¿Estamos tan aliviados?». Esa noche, el micrófono oculto en la lámpara de la sala de estar pagó su primer dividendo. Me senté en mi estudio, con la transmisión de audio sonando suavemente a través de los altavoces de mi computadora. Sus voces eran susurros venenosos. «Eso fue un desastre», sisió Valeria. «El viejo tonto jugó con nosotros». Estaba preparado. Sabía lo que ella iba a preguntar. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». La voz de Julián estaba deshilachada por el pánico. «Nunca va a firmar nada. Andrés lo tiene completamente aislado». Hubo una larga pausa. Pude escuchar el tintineo de un vaso al ser colocado con fuerza sobre un posavasos. «La manera fácil se acabó, Julián». La voz de Valeria era plana, fría y mortalmente seria. «Tenemos que forzar su mano. Tenemos que hacerlo sentir que no tiene otra opción. Es hora de llamar a tus inversionistas. Diles que el cronograma se acaba de adelantar». Los siguientes 3 días fueron una clase magistral en guerra psicológica, todo disfrazado de cuidado amoroso. Valeria estaba implacablemente alegre, una directora de prisión sonriente en mi propia casa. Me traía té que yo no quería. Ahuecaba almohadas en las que no estaba sentado, y llenaba la casa con el aroma de popurrí de lavanda que olía a ambientador de funeraria. Julián, por otro lado, era un fantasma. Deambulaba por las habitaciones con los hombros encorvados, los ojos sombreados con una culpa que era real o una actuación excelente. Estaban preparando el escenario, creando una atmósfera de tensión y crisis, preparándose para su siguiente movimiento. Llegó un sábado por la tarde. El cielo afuera era de un azul brillante y sin nubes, el tipo de día que Elena y yo hubiéramos pasado en el jardín. Estaba en mi sillón fingiendo leer un libro cuando sonó el timbre. No era el timbre suave de un vecino, era un golpe agudo e insistente, el sonido de la impaciencia. Valeria, que había estado arreglando flores en la repisa de la chimenea, se quedó quieta. Julián levantó la vista de su computadora portátil, con el rostro pálido. «¿Esperas a alguien?», preguntó Valeria con la voz un poco demasiado aguda. Sacudí la cabeza, interpretando mi papel. «No, en absoluto». Fue a la puerta y la abrió unos centímetros. 2 hombres estaban parados en mi porche. Eran grandes, vestidos con trajes oscuros que les quedaban un poco apretados en los hombros, un poco demasiado brillantes bajo el sol. No parecían pertenecer a nuestro tranquilo vecindario. Uno era ancho y silencioso, con la cabeza rapada y un cuello tan grueso como un poste de cerca. El otro era más pequeño, más delgado, con una sonrisa depredadora que no tocaba sus ojos fríos y vacíos. «Estamos aquí para ver a Julián Castillo», dijo el hombre más pequeño con voz suave y baja. Valeria fingió sorpresa. «Lo siento, ¿quién pregunta?». La sonrisa del hombre se ensanchó.
Dígale que sus inversionistas están aquí, el señor Vargas y el señor Mendoza. Tenemos una cita. Ella los dejó entrar, sus movimientos rígidos con miedo practicado. Julián se levantó de un salto de su silla cuando entraron a la sala de estar. El silencioso Mendoza se paró junto a la puerta con los brazos cruzados, bloqueando la salida. Vargas caminó hacia el centro de la alfombra y miró a su alrededor. Su mirada se detuvo en el arte costoso de las paredes y en el piano de cola en la esquina. Julián, dijo Vargas con voz peligrosamente suave. Teníamos un acuerdo, una inversión de capital significativa. Nos hiciste algunas promesas. Julián estaba temblando ahora. Un temblor fino recorría sus manos. Lo sé, señor Vargas, el trato. Solo necesita un poco más de tiempo. El mercado cambió. El mercado no cambió. Vargas lo interrumpió. Tu competencia sí. Los rendimientos no se han materializado. Nuestra paciencia sí. Estamos aquí para discutir la garantía. Esto era todo, la actuación, y tenía que admitir que eran convincentes. Me quedé en mi sillón, dejando caer mi libro en mi regazo, mi rostro una máscara de miedo desconcertado. Mi corazón era un tambor lento y constante. Vi la mezcla barata de poliéster de sus trajes, las marcas de desgaste en sus zapatos que parecían alquilados. Vi la forma en que el silencioso seguía mirando hacia la calle. Una señal reveladora de un actor que está más preocupado por su coche de huida que por la escena en la que está. La cámara oculta en la estantería estaba capturándolo todo con una claridad hermosa y condenatoria. Valeria dio un paso adelante, colocando una mano protectora en el brazo de Julián. Por favor, dijo, con la voz temblando. Aquí no. Mi suegro no está bien. No entiende estas cosas. Los ojos fríos de Vargas giraron hacia mí, dio un paso lento más cerca, y me hice encoger hacia atrás en los cojines de mi silla. Creo que entenderá esto, dijo. Su hijo nos hizo promesas, señor Castillo. Promesas basadas en su futuro, perspectivas. Sus ojos recorrieron la habitación de nuevo, una clara referencia a mi riqueza. Escuchamos que recientemente ha recibido una suma significativa, 55 millones. Creo que decían los periódicos. ¿En nuestro mundo? Eso no solo lo convierte en un padre orgulloso, lo convierte en un garante. Esto se ha convertido en una deuda familiar. Miré a Julián, abriendo mucho los ojos, dejando que mi boca se abriera ligeramente. Julián. Susurré con mi voz como un sonido seco y aflautado. ¿Qué has hecho? No podía mirarme a los ojos, solo miraba al suelo. Papá, lo siento mucho, murmuró. Pensé que el trato era sólido. Estaba tratando de hacer algo de mí mismo. Era perfecto. El hijo roto, la esposa aterrorizada, los inversionistas amenazantes. Todo lo que faltaba era el anciano frágil buscando su chequera para salvar el día. Necesitamos un plan de pago, señor Castillo, dijo Vargas endureciendo la voz. Uno concreto. Para el final de la semana, o comenzamos el proceso de embargo de activos. Su hijo aquí puede firmar la autoridad necesaria para sus cuentas. O hizo una pausa, dejando descansar su mirada en mí. Usted puede. Dejó que la amenaza colgara en el aire durante un momento largo y pesado. Luego, él y su socio silencioso dieron media vuelta y salieron de la casa tan suavemente como habían entrado. En el momento en que la puerta se cerró con un clic, Valeria corrió a mi lado, colapsando en el otomano a mis pies. Tomó mi mano, la suya temblando por efecto. Héctor, ¿qué vamos a hacer? Lloró con lágrimas brotando de sus ojos. Tienes que ayudarlo. Tienes que firmar los papeles y darle el control a Julián. Es la única forma de protegerlo. La miré a ella y a mi hijo, que todavía estaba congelado junto a la chimenea en el espacio vacío donde habían estado los actores baratos. Y no sentí nada más que una calma fría y quirúrgica. Pensaron que me tenían acorralado. Pensaron que finalmente habían encontrado la llave para abrir mi fortuna. No tenían idea de que acababan de entregarme la pieza final de evidencia que necesitaba para encerrarlos para siempre.
La pesada puerta principal se cerró con un clic, sellando la amenaza no afuera, sino adentro con nosotros. El silencio que los dos hombres dejaron atrás era más fuerte que sus palabras. Era un vacío que succionaba todo el aire de la habitación. Julián fue el primero en romperse. Se hundió en el sofá gris, enterrando la cara entre las manos, con los hombros temblando. Era una representación convincente de un hombre destrozado por sus propios errores. Valeria, sin embargo, se movía con la energía aguda y concentrada de un cirujano de campo en un sitio de desastre. Se arrodilló ante mí, su máscara de terror cuidadosamente construida, reemplazada por una de sinceridad urgente y feroz. Apretó mis manos, sus dedos fríos y fuertes. «Héctor, ¿los escuchaste?», dijo, su voz un susurro frenético. «Embargo de activos. Saben sobre la venta. Se llevarán todo. Todo por lo que tú y Elena trabajaron. La casa, los ahorros, todo. No pararán hasta dejarnos sin nada». Dejé que mis propias manos temblaran en las suyas. Miré la forma temblorosa de mi hijo, mi rostro un lienzo de angustia paternal. Pero era su trato, tartamudeé. «¿Cómo pueden venir por mí?». «No importa», insistió ella, sus ojos perforando los míos. «Ven los 55 millones como un gran fondo común. Atarán todo en la corte durante años. Nos desangrarán con honorarios legales, a menos que lo protejamos, a menos que nos movamos más rápido que ellos». Yo era un pez en un anzuelo, y ella me estaba recogiendo expertamente. La cámara oculta en la lámpara de cerámica en la mesa auxiliar estaba grabando su actuación impecable. «¿Protegerlo?», pregunté con mi voz apenas un susurro. «¿Cómo?». Julián levantó la vista con el rostro cubierto de lo que parecían lágrimas reales. «Papá, nos arruinarán. Te arruinarán», sollozó. «Lo siento mucho. Nunca debí haber... Por favor, tienes que ayudarme. Tienes que dejarme arreglar esto». Este era su argumento final. El movimiento de pinza de su colapso emocional y la lógica fría y clara de ella. Valeria se levantó y fue al pesado aparador de roble, sacando una carpeta gruesa encuadernada en cuero. La colocó en la mesa de café frente a mí con un golpe suave y definitivo. «Nuestro abogado preparó esto», dijo, bajando la voz a un tono confidencial y tranquilizador. «Es la única manera, Héctor. Es un poder notarial completo y duradero». Abrió la carpeta. Adentro había docenas de páginas de texto legal denso, con limpias pegatinas de flechas amarillas, apuntando a las líneas de firma. «Si firmas esto, le otorgas a Julián la autoridad legal para actuar en tu nombre. Él puede mover inmediatamente los fondos de la venta a un nuevo fideicomiso corporativo, una empresa fantasma que no pueden tocar. Él puede ir con ellos y negociar un acuerdo desde una posición de fuerza. Pero no tiene poder para hacer nada de eso, Héctor. A menos que tú se lo des, ahora mismo, hoy». Miré los papeles, mis ojos muy abiertos por la confusión. «Poder notarial», dije, dejando que las palabras sonaran extrañas y aterradoras. «Pero eso significa que él controlaría todo». «No se trata de control, papá», suplicó Julián, arrastrándose hacia adelante en el sofá. «Se trata de protección, de proteger lo nuestro, lo tuyo. Por favor, ¿no lo ves? Esta es la única forma en que puedo salvar a nuestra familia». Miré del rostro desesperado de mi hijo a la expresión de súplica ferviente de mi nuera. Era una trampa perfecta construida con amor y miedo. Me ofrecían la oportunidad de ser el héroe, de ser el padre que se lanza y salva a su hijo de un error terrible. Contaban con mi historial de rescatarlo, con la memoria muscular del amor de un padre. Mi voz interior era fría y constante. «Aficionados», pensé. Ni siquiera pensaron en usar el membrete de un bufete de abogados real, solo una plantilla genérica de Internet. Dejé escapar un suspiro largo y tembloroso. Miré la página de la firma, la nítida línea negra donde se suponía que debía ir mi nombre. Miré a Julián.
Luego tomé la pluma pesada y de aspecto costoso que Valeria había colocado tan pensativamente junto a la carpeta. Mi mano temblaba mientras le quitaba la tapa. Lo vi en sus ojos. Un destello de triunfo puro y sin diluir. Una corriente de victoria pasó entre ellos tan rápida y silenciosa que me la habría perdido si no la hubiera estado buscando. Pensaron que me tenían. El último cerrojo estaba a punto de encajar en su lugar. Me incliné hacia adelante, la pluma flotando justo sobre el papel. La punta temblaba. «Está bien», susurré. «Está bien, hijo, si esto es lo que se necesita». Y entonces me detuve. Dejé caer la pluma de mis dedos. Repiqueteó sobre la mesa, me presioné las manos contra las sienes, mi cuerpo entero parecía temblar. «Espera», dije con la voz quebrándose con una repentina nueva ola de lo que parecía dolor pánico. «Espera, ¿Elena?» Ambos se congelaron. El nombre de mi esposa muerta era algo sagrado en esta casa. Un nombre que habían usado como herramienta, pero que nunca esperaron que yo empuñara como escudo. «¿Qué pasa, Héctor?», preguntó Valeria con la voz tensa de impaciencia. Ella me hizo prometer», susurré, mirándolos con ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Después de mi primer susto cardíaco, estábamos sentados aquí mismo en esta habitación. Ella tomó mi mano y dijo: «Héctor, si algo me pasa alguna vez, prométeme. Nunca firmes nada importante, nada sobre dinero o la casa sin que Andrés lo revise primero». Se lo prometí. Miré los documentos. Luego volví a mirarlos a ellos. Mi rostro era un retrato de un hombre dividido entre dos deberes sagrados. «No puedo», dije con la voz quebrándose. «No puedo romper una promesa hecha a ella, no a Elena. Solo déjenme llamar a Andrés. Déjenme preguntarle. Por ella». El aire en la habitación se quedó quieto. Estaban atrapados. Argumentar contra mi promesa a mi esposa moribunda sería revelar su monstruosidad. Negarme una llamada a mi abogado sería una admisión de engaño. Julián se rompió primero, su pánico anulando la estrategia de Valeria. «Bien», espetó con voz aguda y tensa. «Llámalo. Llámalo ahora mismo. Pero más le vale decirte que firmes, papá, porque los escuchaste. Se nos acaba el tiempo». Mi mano estaba firme mientras tomaba mi teléfono. El peso de este se sentía diferente ahora. No una línea de vida, sino una herramienta. Valeria y Julián me observaban, sus rostros una mezcla de sospecha e impaciencia. El aire en la sala de estar era denso con sus expectativas, tan denso que casi podía saborear el sabor metálico de su codicia. «¿Qué estás haciendo?», exigió Valeria con voz aguda. «No tenemos tiempo para esto, Héctor. Necesitas firmar esos papeles». La ignoré. Miré a mi hijo, al pánico nadando en sus ojos, y sentí una punzada de algo antiguo y triste, el dolor de un padre por un hijo que había perdido el camino. Entonces recordé el agua fría del lago, el nombre de su madre en los labios de Valeria, y el sentimiento se endureció en determinación. Marqué el número que Andrés y yo habíamos acordado. «Andrés», dije con voz tranquila y clara. «Soy Héctor. Sí, es hora. ¿Podrías venir y por favor traer a nuestros asociados comerciales? Creo que su consulta es necesaria». La cabeza de Julián se levantó de golpe. «¿Asociados comerciales? ¿De qué estás hablando, papá? ¿A quién llamaste?» «Solo un trámite, hijo», dije encontrando su mirada. Algo en lo que Elena habría insistido. Le di al teléfono un toque final decisivo y lo coloqué boca abajo sobre la mesa. Luego esperé. Los 5 minutos que siguieron fueron los más largos de sus vidas. Para mí, fue el último aliento satisfactorio antes de una inmersión. Julián caminaba de un lado a otro. Valeria estaba parada junto a la ventana, con los brazos cruzados, su postura perfecta gritando tensión. El timbre sonó. No el golpe agudo de sus actores contratados, sino un repique tranquilo y educado. «Yo abro», dijo Julián, prácticamente lanzándose hacia la puerta, desesperado por controlar algo, cualquier cosa. La abrió para encontrar a Andrés parado en el porche. Su rostro sereno,
sus manos cruzadas detrás de su espalda. Pero no estaba solo. Parados a cada lado de él estaban los dos hombres del día anterior, el señor Vargas y el señor Mendoza, los inversionistas. Valeria contuvo el aliento. Un parpadeo de furia pura cruzó su rostro antes de que pudiera enmascararlo. ¿Cuál es el significado de esto? Siseó. ¿Qué hacen ellos aquí? Andrés entró, seguido por los dos hombres que cerraron la puerta detrás de ellos con un clic final suave. Y en ese momento, cambié. Me levanté de mi sillón, no como un anciano frágil, sino como el hombre que había construido un imperio logístico de la nada. El temblor abandonó mi voz. Mis hombros se enderezaron. Toda una vida de observación silenciosa finalmente había encontrado su propósito. Están aquí porque yo los contraté, dije con mi voz resonando en el repentino silencio muerto de la habitación. Valeria me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. No son inversionistas. Continué dejando que cada palabra aterrizara como una piedra cuidadosamente colocada. Son investigadores privados, y han estado en mi nómina durante los últimos 6 meses. El color desapareció de su rostro. Julián miraba de un lado a otro entre yo y los dos hombres, su mente luchando por procesar el cambio en el guión. La primera ficha de dominó había caído. He sabido de tu aventura tecnológica de IA durante casi un año, hijo, dije, volviéndome hacia Julián. Su rostro se arrugó. Sé que era una empresa fantasma fraudulenta. Sé que perdiste cada centavo que tomaste prestado de esos inversionistas reales en el norte. Y sé, dije volviendo mi mirada hacia Valeria, cuyo rostro ahora era una máscara de furia fría, que has estado usando esa deuda para chantajear a mi hijo, empujándolo, entrenándolo, forzándolo hacia este momento exacto. Querías los 55 millones, le dije. Los oliste como sangre en el agua. Tú y tu padre cocinaron un plan para que me declararan incompetente después de un episodio médico conveniente, para que pudieran tomar el control. La fiesta, el brindis. Todo fue un escenario. Ella trató de encontrar su voz para recuperar el control. Esto es una locura, balbuceó. Tú eres el que está confundido. Intentaste envenenar a mi padre. No, dije. Mi voz bajando, volviéndose tan fría y clara como el hielo. Tú lo hiciste. Y simplemente no pudiste soportar la idea de que toda tu cuidadosa planificación resultara en envenenar al hombre equivocado. Luego los miré a ambos, dos depredadores atrapados en una trampa que ni siquiera sabían que existía. Y en cuanto al dinero, la razón por la que he sido tan paciente con esta pequeña actuación suya, dejé que la pausa se extendiera, saboreando el horror naciente en sus ojos. La cosa es, Valeria, que no hay una olla de oro de 55 millones de dólares. No para ti. Vi la confusión mezclada con incredulidad en su rostro en el momento en que se finalizó la venta de Logística Castillo. Expliqué señalando hacia mi abogado. Andrés aquí ejecutó mis instrucciones. Cada último centavo, menos un modesto estipendio para mí, fue transferido a una serie de fideicomisos benéficos irrevocables. Llevan el nombre de mi difunta esposa, la Fundación de Artes Elena Castillo, el Fondo de Alfabetización Infantil, Elena Castillo. Dejé que los nombres se asentaran en el aire, un monumento a una mujer cuya memoria habían tratado de usar como arma. El dinero es intocable, por ti, por Julián, incluso por mí. Pasará el próximo siglo financiando becas y construyendo bibliotecas. No hay nada que robar. Si la hubiera golpeado, el efecto no podría haber sido más profundo. Su rostro, que había sido una máscara de elegancia estrictamente controlada, simplemente colapsó. La confianza se evaporó, reemplazada por una rabia cruda y primitiva. «¡Estás mintiendo!», chilló, su voz despojada de su pulimento de seda. «Es un truco, ¿verdad?», dije suavemente. Tomé el pequeño y discreto control remoto de la mesa de café. He hecho algunas mejoras en la casa recientemente. Por seguridad. Apunté a la gran pantalla oscura del televisor montado sobre la chimenea.
Repasemos las minutas de nuestra última reunión, ¿les parece? La pantalla cobró vida. La imagen era cristalina, el audio nítido. Era la fiesta. El sonido de risas, de copas chocando. Y luego la vista de la cámara hizo un ligero zoom, enfocándose en la mesa, en mi copa de vino, en la mano de Valeria mientras pasaba, con su bolso abierto, en el pequeño papel doblado, en el fino polvo blanco disolviéndose invisiblemente en el vino blanco. La habitación estaba completamente en silencio, salvo por los sonidos del televisor. Julián hizo un pequeño sonido estrangulado en su garganta. Narré sobre las imágenes silenciosas con mi voz desprovista de emoción. ¿Era este el plan de tu padre, Valeria? ¿Era esta la parte en la que me agarro el pecho y colapso tal como él lo hizo? La parte donde el anciano afligido y confundido sufre un episodio médico, y sus hijos amorosos y responsables no tienen más remedio que tomar el control de sus asuntos. Pausé el video en un primer plano condenatorio perfecto de su sonrisa triunfante justo después de que se hizo el hecho. El problema es que envenenaste la copa equivocada, y lo hiciste ante la cámara. Ella miró fijamente la pantalla con el rostro ceniciento. La trampa estaba activada, la jaula estaba cerrada, no había escapatoria. El señor Vargas y el señor Mendoza, mis investigadores, habían estado parados en silencio junto a la puerta. Ahora Vargas habló en el pequeño micrófono de su puño. Estamos listos. Como si fuera una señal, la puerta principal se abrió. Los investigadores se hicieron a un lado. 2 oficiales de policía uniformados del precinto local estaban en el umbral, con rostros sombríos y profesionales. El teatro había terminado, la realidad había llegado. Uno de los oficiales dio un paso adelante. Sus ojos se fijaron en mi nuera. Su nombre, cuando lo dijo, sonó como un juicio final. Valeria Castillo. Está bajo arresto por el intento de asesinato de Héctor Castillo. El clic de las esposas al cerrarse alrededor de sus muñecas fue el único sonido en la habitación. Fue un sonido pequeño y metálico. El sonido de una historia terminando. El sonido de una deuda pagada en su totalidad. El clic de las esposas fue un sonido pequeño y seco en la sala de estar repentinamente cavernosa. Fue el sonido de un punto final al final de una oración muy larga y muy fea. Valeria se puso rígida. Por un solo momento sin aliento, simplemente miró al oficial como si estuviera hablando un idioma que ella se negaba a entender. El shock en su rostro era absoluto. Una máscara de porcelana perfecta rompiéndose en tiempo real. Entonces vino la furia. «¡Quítenme las manos de encima!», gruñó con voz baja. Una cosa venenosa que nunca había escuchado antes. «No tienes idea de con quién estás tratando, Julián». Se retorció. Sus ojos se clavaron en su esposo, la orden aguda y reflexiva. «Julián, haz algo». Pero Julián no estaba haciendo nada. Estaba mirando la pantalla del televisor, donde la imagen pausada de su esposa envenenando mi bebida todavía se mostraba como un grotesco retrato familiar. Su rostro estaba flojo, su boca ligeramente abierta. Parecía un hombre que acababa de cruzar una puerta y se encontraba en un país completamente diferente. Ni siquiera parecía escucharla. Los oficiales fueron profesionales, impasibles. Guiaron a Valeria hacia la puerta con un agarre firme y practicado. Ella luchó por un momento, una lucha breve e indigna que hizo que el vestido de zafiro pareciera barato. «Te arrepentirás de esto, Héctor», gritó por encima del hombro, sus ojos finalmente encontrándome. Estaban llenos de un odio negro puro. «Te quemaré hasta los cimientos por esto». La puerta principal se abrió y el aire fresco de la noche entró. Vi el destello de cámaras desde la calle, reporteros a los que Andrés debió haber avisado. La humillación pública que ella había diseñado tan cuidadosamente para mí era ahora suya. La puerta se cerró con un clic y ella se fue. El silencio que dejó atrás fue absoluto. Fue en ese silencio que Julián finalmente se rompió. Hizo un sonido, un ruido crudo y gutural desde lo profundo de su pecho, y luego simplemente se dobló. Se desplomó en el suelo, cayendo de rodillas sobre la costosa alfombra,
cubriéndose la cara con las manos mientras grandes sollozos desgarraban su cuerpo. No estaba actuando ahora. Esto era real. Esta era la agonía sin filtro de un hombre débil, cuyo mundo entero acababa de ser detonado ante sus ojos. Me quedé allí viendo a mi hijo desmoronarse, y no sentí nada más que una tristeza profunda y terrible. Andrés puso una mano tranquila en mi hombro. Su propio teléfono había comenzado a zumbar implacablemente, una vibración baja y enojada contra la madera pulida de la mesa auxiliar. Miró la pantalla. «Está empezando», dijo con voz sombría. «Las agencias de noticias tienen la historia. Tus antiguos miembros de la Junta están llamando. Los inversionistas que Julián estafó en el norte. Sus abogados están llamando. La onda expansiva ya se estaba expandiendo, un círculo de consecuencias extendiéndose desde esta habitación. Uno de mis investigadores, Vargas, dio un paso adelante. Su comportamiento era todo negocios ahora. El teatro barato había desaparecido. «Señor», me dijo, «tenemos un equipo en el hospital listo para informar al señor Vicente». Asentí con la garganta apretada. Vicente, un hombre de fanfarronería y orgullo, un hombre que me menospreciaba. Estaba a punto de enterarse de que su propia hija no solo había tratado de asesinarme, sino que casi lo había matado a él por error. Él no era un socio en su esquema. Era un daño colateral, un peón que ella había estado dispuesta a sacrificar. La llamada del hospital llegó 20 minutos después. Andrés la tomó, escuchando atentamente, con el rostro sombrío. Colgó y se volvió hacia mí. El investigador acaba de hablar con él. Le mostraron una parte del video. Andrés hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No se lo está tomando bien, pero está hablando. Está dando una declaración completa. Andrés respiró hondo. «Y Héctor, hay más». Vicente acaba de confirmarlo. Valeria fue a verlo el mes pasado. Dijo que estaba investigando interacciones de dosis para una amiga con una afección cardíaca. Le pidió algunas de sus pastillas de metoprolol. Él pensó que ella estaba siendo considerada. Se las dio. El último clavo. No era solo un polvo al azar. Fue premeditado, obtenido de su propio padre, un último acto repugnante de traición que selló su destino. Caminé hacia las puertas del jardín y miré hacia la oscuridad. Las luces de la fiesta todavía parpadeaban en el jardín, proyectando un brillo festivo y burlón sobre las sillas vacías. El mundo entero había cambiado en el espacio de una hora. Mi hijo era un hombre roto arrodillado en mi sala de estar. Mi nuera estaba en la parte trasera de un coche de policía, su nombre una marca de veneno. Y yo me quedé de pie entre los escombros. La voz de Andrés sonó tranquila a mi lado. «Hiciste lo correcto, Héctor». «¿Lo hice?», pregunté con la voz ronca. Miré el reflejo de la habitación en el vidrio oscuro. Parecía un campo de batalla después de que la lucha había terminado. No hubo ganadores aquí, solo hubo sobrevivientes. Y en ese momento me di cuenta de que el costo de esta victoria era una parte de mi propio corazón. La parte que había creído terca y tontamente que el niño que había criado todavía estaba allí en alguna parte. Hoy me había visto obligado a aceptar que se había ido para siempre. Las semanas posteriores al arresto de Valeria fueron una avalancha silenciosa y brutal para mi hijo. Los socios comerciales y amigos de ocasión que alguna vez le habían dado palmadas en la espalda en el club de campo, ahora cruzaban la calle para evitarlo. Los inversionistas reales, los que había defraudado, presentaron una demanda que congeló lo poco que le quedaba. El banco, ya no aplacado por la promesa de mi red de seguridad de $55 millones, exigió el pago de sus préstamos. Observé desde la distancia a través de las actualizaciones silenciosas que recibía de Andrés. Primero, el BMW en negro brillante fue embargado. Luego se colocaron los avisos de ejecución hipotecaria en la pesada puerta de roble de la casa que le había ayudado a comprar. Él y Valeria habían construido una vida que era una hermosa fachada hueca. Y ahora, sin mi dinero para apuntalarla, colapsaba sobre sí misma. Le di un mes,
Un mes para que el shock desapareciera y la dura realidad se asentara. Entonces, un martes por la tarde, conduje a la dirección que Andrés me había dado. Era un complejo de apartamentos pequeño y lúgubre en el lado industrial de la ciudad. Apretujado entre una instalación de autoalmacenamiento y un paso elevado de la autopista. La pintura se estaba descascarando y algunas ventanas estaban rotas. Estaba a un mundo de distancia de los céspedes cuidados y las comunidades cerradas a las que estaba acostumbrado. Abrió la puerta después del tercer golpe. Se veía disminuido. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por una camiseta arrugada y jeans gastados. No se había afeitado en días, y tenía ojeras bajo los ojos. El brillo de niño de oro había sido eliminado, dejando atrás a un hombre que apenas reconocía. Un hombre que parecía perdido y frágil. El apartamento detrás de él era escaso y triste. Un colchón en el suelo en una esquina, una pila de cajas de cartón en otra. Olía a pizza rancia y desesperación. No me invitó a pasar. Solo se paró en la puerta bloqueando el paso. Sostuve una pequeña bolsa de papel con comestibles que había traído. Buen café, pan fresco, un bloque de queso. Cosas simples, cosas reales. Pensé que podrías necesitar esto, dije. Se quedó mirando la bolsa por un largo momento antes de tomarla, sus dedos rozando los míos. No dijo gracias. Solo me miró, con los ojos llenos de una mezcla tóxica de resentimiento y una súplica desesperada e infantil. Finalmente encontró su voz. ¿Por qué?, preguntó, la palabra quebrándose. ¿Por qué lo hiciste, papá? Podrías haberles pagado, podrías haberlo arreglado. Tenías el dinero. ¿Por qué dejaste que todo se quemara? Era la pregunta de un hombre que todavía creía que el propósito de mi vida era ser su bombero personal. Existir únicamente para extinguir los incendios que él iniciaba. Lo miré, mi propio hijo parado en las ruinas de una vida que no había construido. Y por primera vez no sentí la necesidad de rescatarlo. Sentí la sombría necesidad de la verdad. ¿Pagarles con qué, Julián? Es tranquilo pero inflexible. Con el dinero por el que tu esposa intentó matarme. Pasé toda tu vida pagando por cosas. Tu matrícula, tus autos, tus ideas de negocios, tus errores. Construí un aterrizaje suave para ti en cada turno. ¿Y qué creó eso? Creó un hombre que se quedó callado mientras su esposa conspiraba para destruir a su propio padre. Creó un hombre que se desmoronó en el momento en que desapareció la red de seguridad. Se estremeció, pero yo no había terminado. Tuve que dejarte tocar fondo, hijo. El fondo que construiste para ti mismo, ladrillo por ladrillo. Porque ese es el único lugar donde puedes encontrar una base sólida. Esa es la única forma en que podrías aprender a construir algo real, algo que sea realmente tuyo. Simplemente me miró fijamente, la lucha drenándose de él, dejando solo un vacío hueco. No tenía más argumentos, ni más confianza prestada. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, pero no fue mi billetera lo que saqué. Era una sola tarjeta de presentación nítida. Se la tendí. Esto no es dinero, dije, colocándola en la mesa desvencijada junto a la puerta. Es un mapa. Su nombre es Ana Sofía. Es consejera laboral. Ella no trabaja con directores ejecutivos ni capitalistas de riesgo. Ayuda a las personas que han perdido el rumbo a descubrir para qué sirven sus manos, además de extenderlas para pedir limosna. Miró la tarjeta como si fuera un objeto extraño. ¿Cuando estés listo para trabajar de verdad? Dije con mi voz suavizándose, solo una fracción. Cuando estés listo para construir algo que no requiera mi firma, llámala. Me di la vuelta y me alejé sin decir una palabra más. No miré hacia atrás. Al llegar a mi auto, pude sentir sus ojos en mí, observando desde la puerta de su nueva y más pequeña vida. Tenía una opción ahora. Podía quedarse allí, ahogándose en su resentimiento, o podía tomar esa tarjeta y comenzar el largo y duro ascenso fuera del agujero en el que estaba. Por primera vez, el resultado era total e irrevocablemente suyo. Pasaron 6 meses. Las estaciones cambiaron.
Y con ellas, el paisaje de todas nuestras vidas. El mundo sigue adelante, estés listo para ello o no. Aprendí eso de la manera difícil después de que Elena murió. Y lo estaba aprendiendo de nuevo ahora. Pero esta vez la lección se sintió menos como un castigo, y más como una verdad tranquila. Pasaba la mayor parte de mis días en un pequeño bote en medio de un lago tranquilo a unas pocas horas al norte de la ciudad. Había comprado una pequeña cabaña allí, un lugar simple con un porche que daba al agua y una chimenea que tiraba bien. Los 55 millones, el dinero de Elena, como ahora pensaba en él, estaban trabajando. Andrés me enviaba los informes trimestrales de los fideicomisos benéficos. La Fundación de Artes Elena Castillo había financiado completamente un programa de música juvenil en un distrito escolar desatendido. El Fondo de Alfabetización Infantil acababa de comenzar la construcción de una nueva ala para la biblioteca pública. El dinero, que había sido la fuente de tanto veneno, finalmente se estaba utilizando como antídoto. Eso se sentía más real que cualquier número en un libro de contabilidad. El proceso legal para Valeria era una máquina de molienda lenta que ya no rastreaba a diario. Andrés lo manejaba enviándome breves actualizaciones profesionales, deposiciones, mociones, aplazamientos. Su nombre era un fantasma en un mundo de papeleo. Un mundo que se sentía a 1000 millas de distancia del suave balanceo de mi bote y el llamado de los colimbos a través del agua. Escuchaba sobre Julián en fragmentos. Andrés me dijo que había aceptado el trabajo con la ayuda de la consejera laboral, algo en un almacén de logística. Trabajo honesto. Las horas eran largas. La paga era una fracción de lo que solía gastar en una sola cena, pero era suya. No lo llamé. El viejo impulso de ver cómo estaba, de arreglar las cosas, todavía estaba allí, un eco débil en mis huesos. Pero me había hecho una promesa a mí mismo de dejarlo sostenerse o caer por su cuenta. Una tarde, mientras limpiaba una pequeña perca que había pescado, llegó una carta de la oficina de correos local. El sobre era simple, mi nombre y dirección escritos con una letra familiar pero vacilante. Era de Julián. La llevé al muelle y me senté allí durante mucho tiempo, con la carta sin abrir en mi mano, viendo el sol ocultarse bajo los pinos. No estaba seguro de estar listo para leerla. Tenía miedo de lo que podría encontrar dentro. Una petición, una acusación, una diatriba llena de culpa. Finalmente, deslicé mi dedo debajo de la solapa y saqué una sola hoja de papel de cuaderno barato. No era larga. No había grandes disculpas, ni declaraciones dramáticas. Era algo más tranquilo y mucho más poderoso. Papá, comenzaba. El capataz en el almacén dice que estoy aprendiendo. Dice que mis manos son lentas, pero mi espalda es fuerte. La paga no es mucha, pero es suficiente. Pagué mi alquiler el viernes. Todo. Fue la primera vez en más de una década que hice eso sin un préstamo o una mentira. La factura de electricidad vence la próxima semana. Tengo el dinero apartado en un sobre. Estoy comiendo mucho arroz y frijoles, pero es comida que yo pagué. Sabe diferente. Tuve que dejar de leer por un momento, con la garganta apretada. Miré hacia el agua, a los últimos rayos de sol pintando la superficie con trazos de oro y naranja. Leí las líneas finales. Sé que tengo un largo camino por recorrer. Sé que no puedo deshacer lo que hice, lo que dejé que sucediera. No estoy pidiendo nada, solo quería que supieras que lo estoy intentando. Había una postdata en la parte inferior, una sola oración que me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Espero que algún día pueda invitarte a una comida. Doblé la carta y la deslicé de nuevo en el sobre. Mis manos temblaban ligeramente. La sostuve contra mi pecho y me recosté contra la madera cálida del muelle. Las lágrimas que no me había permitido derramar en meses finalmente llegaron. No lágrimas de dolor, sino de una liberación extraña, dolorosa y profunda. Y en ese momento tranquilo, con el agua lamiendo suavemente los pilotes y las primeras estrellas comenzando a aparecer en el cielo crepuscular, entendí. La verdadera riqueza nunca fueron los 55 millones de dólares. Era esto.
La tranquilidad de una tarde de otoño. La libertad de proteger lo que era correcto. La paz profunda que proviene de vivir una vida con dignidad. Había ganado, no destruyéndolos, sino despojándolos de sus ilusiones y obligándolos finalmente, después de todos estos años, a enfrentar la verdad de quiénes eran realmente. Y en el proceso, en el largo y doloroso silencio, había encontrado el camino de regreso a mí mismo. Tomé mi caña de pescar, recogí el hilo y sentí el peso simple y satisfactorio en mi mano. La guerra había terminado. Era hora de ser simplemente un hombre en un bote, en un lago tranquilo, esperando ver qué traería la marea de mañana. Esta historia enseña que el respeto dentro de una familia debe ganarse, no asumirse. La verdadera fuerza no se trata de una paciencia infinita, sino de establecer límites firmes. Cuando la amabilidad se trata como debilidad, tomar medidas decisivas para proteger tu dignidad es la única forma de reclamar la paz y enseñar lecciones necesarias. Comparte tus pensamientos sobre la decisión final del padre en los comentarios a continuación. Si disfrutaste esta historia de justicia y dignidad recuperada, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más.